Hola chicos, ¿cómo están? Tengan ustedes muy buenos días. Buen día, Omar. Claro, claro, aprovechamos. ¿Qué tal, Nicolás? Buenos días, Omar, Sofía. A cada uno de ustedes, tengan buenos días. Bien, en breves minutos vamos a iniciar con la semana 16, con la cual, mejor dicho, estamos culminando el tema de química orgánica, revisando la nomenclatura de los oxigenados que faltan, ¿no? Que ustedes pueden ver en pantalla. Entonces, ¿me confirman, por favor, si ven la diapositiva? Sí, Omar, porque una sal con un ácido, dependiendo la sal, puede serlo, ¿no? Puede ser una sal con un ácido. Sí, puede ser. Exactamente, como el carbonato de calcio. Sí, lo que pasa es que normalmente las reacciones de neutralización que estudiamos aquí en la pre son las básicas, ¿no? Entre un hidróxido y un ácido, pero no significa que sean las únicas. Las reacciones de neutralización son muy amplias, porque los hidróxidos no son las únicas bases que hay. Existen algunas sales como el carbonato de calcio que tú acabas de ver, entre otras sustancias más. ¿Ya? Pero sí, sí se puede dar caso. Listo. Muy bien. Una vez más, les reitero el saludo a cada uno de ustedes. Ya, por problemas de conectividad no puedo encender ahorita mi cámara. ¿Ya? Pero por favor, si en algún momento se me escucha entrecortado o no se ve la presentación, me avisan. ¿Ya? Me avisan. Muy bien, chicos. Entonces, vamos a empezar con los temas de la semana 16. Y empezamos con dos de los compuestos orgánicos que son utilizados en diversas síntesis químicas, ya sea por sus propiedades, como los que ven allí en la primera figura, para conservar este tejido orgánico, ¿no? Que es uno de los aldehídos, el primero en la familia, el formaldehído, ¿no? Que mezclado con el agua forma el formol, que seguramente alguna vez han escuchado. Y en la segunda figura vemos otro componente que de los esmaltes, ¿no? O de los quitaesmaltes, mejor dicho, que es la acetona, ¿no? La acetona o la propandosona también llamada. Entonces, estos compuestos los van a tener diversas utilidades, diversas, ¿ya? Entonces, vamos a ir estudiando algunas de las características importantes de estos grupos. Por ejemplo, empecemos con los aldehídos. Los aldehídos se caracterizan por tener el grupo carbonilo. Ahora, el grupo carbonilo ya lo podemos encontrar en el caso de los aldehídos en un extremo de la cadena, ¿ya? En un extremo de la cadena. Estructuralmente hablando, el aldehído o el grupo carbonilo del aldehído tiene esta estructura que ustedes ven aquí. Como ves, el carbono presenta una hibridación del tipo sp2 al formar un doble enlace. Como también puedes observar, esta molécula, ¿no? El enlace del carbono y el oxígeno es un enlace covalente polar. Eso hace que este grupo carbonilo sea un grupo polar o polarizado. Acá tenemos el polo negativo, porque cerca del oxígeno hay mayor cantidad de electrones que el del carbono. Entonces, va a tener o va a formar moléculas del tipo polares. Y como son moléculas polares, ya sabemos que estas pueden ser solubles en agua. No son moléculas solubles en agua. Ahora, hay algo importante que recordar con respecto a la solubilidad de los compuestos orgánicos. Si bien es cierto, el grupo carbonilo hace que el aldehído pueda ser disuelto en agua, como el formaldehído que les comenté hace un momento, la solubilidad disminuye con respecto a la masa molar. A medida que aumenta la masa molar, es decir, el número de carbonos en la molécula, entonces la solubilidad disminuye. Disminuye la solubilidad en agua. ¿Ya? Eso es muy importante. Entonces aquí tenemos algunas características de este grupo carbonilo, ¿no?
En su representación general, como te dije, siempre lo vamos a encontrar en un extremo de la cadena, ¿ya? Siempre unido a una cadena alifática o a una cadena aromática. Aromática o alifática, ¿no? Alifática. Importante tener en cuenta. Ahora, con respecto a la nomenclatura. Al hablar de la nomenclatura de compuestos de los aldehídos, tenemos que tener en cuenta dos sistemas. El primero es justamente la nomenclatura sistemática, que son las reglas que ya hemos trabajado en hidrocarburos. Entonces voy a colocar aquí, seguir las reglas de hidrocarburos. Ya todas las reglas que hemos visto 2 semanas atrás, las vamos a seguir usando en los compuestos carbonílicos, como es el aldehído y la acetona. ¿Ya? Son las mismas reglas de hidrocarburos. ¿Cuál es la diferencia? La prioridad. Ahora, la prioridad la va a tener el grupo carbonilo del aldehído, el CHO. Y además, las terminaciones del hidrocarburo, ano, eno o ino, según sea el caso, esas terminaciones van a cambiar por la terminación al. Entonces, en estos ejemplos que ustedes ven aquí de aldehídos lineales, vemos al primero con un solo carbono, metanal, ¿no? Le doy la terminación. Este tiene 2 carbonos y presenta enlace simple, deriva del etano, pero como tiene el grupo aldehído, etanal. De 3 carbonos, el propanal. De 4 carbonos, el butanal. Y así sucesivamente. Algo muy importante también que vale la pena indicar otra vez, que siempre el aldehído o el grupo carbonilo del aldehído va a estar en un extremo de la cadena. Y como siempre va a estar en un extremo de la cadena y como es la función más importante en estos ejemplos, siempre va a tener el localizador 1. Entonces no vale la pena escribir en el nombre ese localizador, porque se sobreentiende que si es la función principal, debe estar en el carbono número 1. Entonces, de esa manera es como vamos a ir nombrando los aldehídos lineales. Ahora, en la nomenclatura común, los nombres que ustedes ven allí son nombres que derivan justamente de los ácidos carboxílicos que le dan origen o de los cuales se pueden obtener estos compuestos. ¿Ya? Y estos nombres no siguen una regla basada en la estructura, sino son nombres comunes según el origen en donde fueron sintetizados los ácidos carboxílicos que respectivamente que van a dar origen a esos aldehídos. Por ejemplo, el término formaldehído ya viene de latín fórmica, que es de la hormiga. Allí se encontró por primera vez el ácido fórmico, que al reducirse forma que forma este metanal o formaldehído. Acetum, ¿no? Que viene de lo que es la aceituna, ácido acético, ¿no? O acetaldehído, que en este caso es el aldehído que da origen, y así. Son nombres comunes, basados en el origen. Importante recordarlo, no son muchos tampoco, son 4, porque nos pueden hacer en algún momento alguna pregunta con respecto a estas sustancias. Y es importante saber de cuántos carbonos es que está formado estos aldehídos, ¿no? Pero como les dije, es algo básico. Generalmente vamos a trabajar con la nomenclatura sistemática. Veamos algunos ejemplos ahora de aldehídos que son ramificados. Les comenté, vamos a seguir las reglas dadas por la IPA. ¿Qué nos dice? Para dar un nombre, escogemos la cadena principal. Y la cadena principal debe ser aquella que contenga el grupo funcional más importante. Entonces va a ser aquella cadena que contenga al grupo del aldehído. Esa sería nuestra cadena principal. El segundo paso es dar la menor numeración. ¿A quién? Al grupo funcional más importante,
que en este caso es el aldehído. Empiezo por acá. Y allí tengo su numeración, como puedes observar. Del 1 hasta el 7. Los otros que están en círculo rojo, azul, tú sabes que son sustituyentes. Etil, metil y bromo. La tercera regla decía que para escribir el nombre se tienen que escribir primero el nombre de los sustituyentes en orden alfabético. Primero va la B del bromo, luego la E del etil y luego la M, con su respectivo localizador. 7 bromo, 3 etil, 6 metil, cadena principal. Como la cadena principal está formada por 7 carbonos y los enlaces entre esos carbonos son simples, deriva del heptano. Pero como está el grupo aldehído ahí, esa última vocal la cambio por la terminación al. Y tengo el heptanal. ¿Ves? Las reglas siguen siendo las mismas que alcanos, lo único que hidrocarburos en general. Lo único que va cambiando son la terminación y obviamente la prioridad al escoger la cadena y darle la numeración. Veamos más ejemplos, a ver. Y en el primer compuesto, voy a escoger la cadena principal, que es la que contenga al grupo funcional más importante. Entonces, como el CHO del aldehído es el más importante, la cadena principal es esta de 4 carbonos que estoy encontrando. Puede ser que el compuesto tenga una cadena de más carbonos, pero recuerda que la prioridad para encontrar la cadena es siempre aquella que tenga al grupo funcional más importante. En este caso, esa es la cadena. Luego vamos a numerar. Menor numeración. Si empiezo por el extremo de aquí arriba, nuestros aldehídos o grupos carbono, disculpen, están en el carbono 1 y 4. Si empiezo por la derecha, de igual manera, están en el carbono 1 y 4. Como hay doble opción de numeración, entonces paso con la menor numeración a los sustituyentes. En la numeración de verde, como tú puedes observar, en el carbono 2 estaría el sustituyente. Si empiezo por la numeración de rojo, estaría en el carbono 3. Como busco la menor, entonces debe empezar la numeración por arriba, tal como tú estás observando en la pantalla. ¿No? Entonces, así es como queda la numeración. ¿No? Son las mismas reglas, chicos. Muy bien, el sustituyente vendría a ser entonces todo este señor de aquí, que tú ya sabes que se llama isopropil, y el nombre del compuesto sería 2-isopropil, cadena principal de 4 carbonos, todos con enlace simple, butano, ¿verdad? Y como los carbonos o los grupos carbonilo están en el 1 y 4, repiten 2 veces, le doy la terminación dial. Dial porque se están repitiendo 2 veces. Profe, ¿y por qué no le coloca el número 1 y 4? Muy sencillo. Como te comenté, siempre el grupo carbonilo del aldehído va a estar en los extremos. Y si la cadena es de 4, 5, 10, 20 carbonos, siempre sé que voy a estar en el inicio y al final, en los extremos. Por eso no es necesario colocar la localización de esos grupos aldehídos. ¿Ya? Otro ejemplo. ¿Qué pasa si el grupo funcional, el carbonilo, no del aldehído, está junto con otros grupos funcionales? Por ejemplo, aquí vemos el carbonilo del aldehído y acá vemos el OH del hidroxi, ¿no? De un alcohol. El hidroxi. Entonces, ¿quién de ellos debe tener la jerarquía, la prioridad? Porque recuerden que la regla dice encontrar la cadena principal, que es la que contenga el grupo más importante. Entonces aquí vamos a establecer una jerarquía. ¿Ya? Empezando los aldehídos.
van a tener mayor prioridad que las cetonas. Y las cetonas a su vez van a tener mayor prioridad que el alcohol. Y los alcoholes a su vez tienen mayor prioridad que los alquenos. Y los alquenos mayor prioridad que los alquinos. Y así sucesivamente, ¿no? Alcanos y demás. Entonces, así es como va la prioridad, la jerarquía. Entonces, la cadena principal debe ser la que contenga el grupo más importante. En este caso, al grupo carbonilo de nuestro aldehído. 2, 3, 4, 5 y 6. ¿Listo? Luego voy a empezar a numerar por el grupo funcional más importante, que es justamente el carbonilo. Entonces, allí tengo yo la numeración ya lista en la figura. En tercer lugar, nombro los sustituyentes. El CH3 se llama metil. El OH como sustituyente se llama hidroxi. Y el nombre de compuesto en orden alfabético sería entonces 5-hidroxi, 3-metil, cadena de 6 carbonos, todos con enlace simple, hexano, y le cambio la terminación al final. Hexanal. ¿Listo? Entonces ahí tenemos el nombre de este aldehído, ¿no? Entonces, eso hay que tener presente cuando tengamos dentro de un mismo compuesto varios grupos funcionales oxigenados. ¿Quién es el que tiene la prioridad? Y en base a él se elige la cadena y se da la menor numeración. Profe, ¿y qué pasa si, ya, si existen en un compuesto 3 o más grupos carbonilo para un aldehído? Como el ejemplo que estás observando aquí, mira. Y tú te das cuenta, hay 3. ¿Cuál va a ser la cadena principal? Bueno, si tú eliges esta que estoy colocando, encerrando en rojo, hay un carbonilo que queda afuera. Si tú eliges esta de color verde que estoy encerrando, este carbonilo queda afuera. Y si tú utilizas, disculpen, esta cadena de acá, de azul, este otro carbonilo queda afuera. Pero la idea, profesor, es que tenga todos al grupo carbonilo. Sí, esa es la idea. Pero como no va a existir esa cadena, porque escojo 2 y a otro lo voy a dejar fuera, ¿qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que dice la regla? ¿Ya? La regla nos dice que vamos a escoger la cadena a la cual se una el mayor número de grupos carbonilo. Ojo, se le una, no que forme parte de la cadena. Entonces aquí le voy a colocar una observación para que lo recuerden. Se elige la cadena a la cual se le une ya los grupos carbonilos sin que formen parte de la cadena principal. Sin que formen parte de la cadena principal. Entonces, según esto, la cadena principal sería la que voy a resaltar a continuación con puntos rojos. Sería 1, 2, 3, 4 y 5. Esa sería mi cadena principal, formada por 5 carbonos. Y como tú puedes observar, es la cadena a la que mayor número de grupos carbonilos se une. Aparte que los carbonos de ese grupo carbonilo no forman parte de la cadena principal. Esos son los requisitos. Entonces,
Para dar la numeración, pues obviamente menor numeración al grupo funcional, ¿no? Entonces, aquí tendría que empezar por el extremo derecho, tal como ustedes observan aquí. Porque en el carbono 1 ya tengo mi primer grupo carbonilo. En cambio, si empezara por la izquierda, en el carbono 2 recién estaría apareciendo. El único sustituyente que observo es este de aquí. Ah, no, disculpen. Me fijé mal. No hay sustituyentes. No, había visto mal. Solamente hay grupos carbonilos. Entonces, ¿cómo se daría el nombre? Primero, el nombre de la cadena de 5 carbonos, todos con enlace simple, pentano, y coloco ahora sí la ubicación de los grupos carbonilo, porque como ya no forman parte de la cadena, tengo que ver en qué carbonos se están uniendo. 1,2,4, tri porque se repite 3 veces y le doy la terminación carbaldehído. Le doy la terminación carbaldehído. Entonces, en el caso que el grupo carbonilo no forme parte de la cadena principal, pero sea la función más importante, en vez de darle la terminación al, le voy a dar la terminación carbaldehído. ¿Y en qué situaciones van a aparecer o se debe usar la terminación carbaldehído? Cuando tienes 3 o más grupos carbonilo en el compuesto o cuando tengas el grupo carbonilo unido a una cadena cerrada. A una cadena cerrada. Solo en esas condiciones vamos a utilizar la terminación carbaldehído. Por ejemplo, esta es una cadena cerrada, el primer compuesto. La cadena principal, por obvias razones, es la cerrada. La menor numeración al grupo carbonilo, empiezo por acá. Tal como ven ahí en la figura. El nombre en orden alfabético sería 2-bromo, cadena principal, ciclo, 5 carbonos, todos con enlace simple, pentano, y le doy la terminación carbaldehído. ¿Ves? Entonces también en las cadenas cerradas, a mi aldehído le voy a dar esa terminación, carbaldehído. En el siguiente, cuando está unido a un aromático, ¿no? Como el benceno, la misma historia. Como es una cadena cerrada, empiezo. El grupo más importante obviamente es el CHO del aldehído. Ahí está la numeración. Entonces, si quiero escribir el nombre, puedo hacerlo como un ejemplo. 2-metil, cadena principal que es el benceno, y luego la terminación carbaldehído. Carbaldehído. ¿Ves? Otra vez, la terminación carbaldehído. Entonces, siempre voy a usar esa numeración. Ahora, algo muy importante, una observación que ustedes tienen que tener presente en los aldehídos aromáticos. Cuando el benceno se une a este aromático, disculpe, el benceno se une al aldehído, el aldehído le va a dar un nombre especial al benceno. Se va a llamar benzaldehído. Entonces, este compuesto que ustedes ven aquí, aparte del nombre que yo les he puesto en color verde, puede tener otro nombre derivado del nombre benzaldehído. Para eso, como ya hemos visto en la clase anterior,
el sustituyente que da el nombre especial debe ser el número 1, como en este caso, y el nombre sería, en su nombre común, ahí lo tenemos, 2-metilbenzaldehído. 2-metilbenzaldehído. Entonces, aquí lo estamos nombrando con esa terminación, como un derivado de este benzaldehído, ¿no? Ahí está el otro nombre con la terminación carbaldehído, ¿no? Que es el que está en verde, ¿no? Solamente que, bueno, ahí está. Voy a borrar esto de acá. Entonces, chicos, recuerden que en el caso de los aldehídos aromáticos, puedo yo utilizar dos terminaciones. La terminación carbaldehído o la terminación benzaldehído. ¿Listo? Es importante tener en cuenta. Dentro de sus propiedades químicas, los aldehídos presentan las reacciones de oxidación. Y recuerda que una reacción de oxidación es aquella donde nuestro aldehído puede transformarse en ácido carboxílico. Pero muchos estudiantes a veces me preguntan cómo saber cuál es la estructura del producto que van a dar origen. Eso va a depender de la estructura del aldehído. Por ejemplo, mira, si yo tengo este aldehído, este compuesto, y voy a hacerlo en fórmula gráfica, pero mejor lo escribo. CH3, CH2, CH, acá caiga un cloro, un ejemplo. Aquí que haya un metil, un ejemplo. ¿Ya? Imagínense si el compuesto, ¿ya? Y acá está el aldehído, el CHO. Entonces, cuando este sufre el proceso de oxidación, debe formar el ácido carboxílico. ¿Cuál sería la estructura de ese ácido? Copio la misma estructura del aldehído, copio exactamente la misma estructura, ¿ya? Con los mismos sustituyentes en el mismo orden, solo que en vez de colocarle el grupo funcional CHO que le corresponde al aldehído, le colocaré el grupo funcional que le corresponde al ácido carboxílico. Y listo. Esa sería la estructura de nuestro ácido carboxílico que se obtiene a partir de un aldehído por oxidación. Entonces, chicos, cada vez que les pregunten cuál es la estructura del producto que se obtiene por la oxidación de un aldehído o por la oxidación en general de un alcohol, lo único que hacen es a la estructura original le cambian el grupo funcional y se acabó. Como ven, es algo directo. En el caso de la reducción también aplica lo mismo. Por ejemplo, cuando un aldehído se reduce, forma un alcohol primario. Entonces, para poder hacer un ejemplo, voy a trabajar con el mismo aldehído que en el ejemplo que les coloqué arriba. Voy a hacer exactamente lo mismo, solamente que lo voy a poner acá abajito por cuestiones de espacio para que lo tengan presente. Fíjense acá. Yo tengo el CH3, CH, CH3, CH, acá arriba está el cloro, y acá está el CHO del aldehído, ¿no? Que lo voy a poner en rojo. Si este se va a reducir, ¿cuál es el alcohol o la estructura del alcohol que va a dar? La vamos a poner por acá. CH3, CH, CH3, otra vez CH, acá arriba el cloro, acá sería ahora el grupo funcional de nuestro alcohol, que es el COH2, o en este caso el OH. Ahí está. Vamos a escribirlo un poquito más grande. Ahora sí.
¿Ves? Entonces, ese grupo CHO lo convertí en el grupo funcional del alcohol, que es el OH. Lo convertí en OH. Y ahora sí, ya tengo alcohol. Entonces, esa es la única para poder armar las reacciones, ya sea de oxidación o de reducción, de un aldehído. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, chicos, sería la parte de aldehídos. Quisiera saber si en estos primeros minutos de clase tienen alguna duda con respecto a los aldehídos, con respecto a su estructura, su formulación, con respecto a las reacciones químicas. Por favor, por el chat me escriben si es que hay alguna duda, algo que no quedó del todo claro. ¿Sí? ¿Me confirman, por favor? Bien brillante. Bueno, los demás chicos, ¿está claro? ¿Está entendiendo? Dos diapositivas antes, claro. Una y dos. Ya, ahí están las dos diapositivas antes. Ahí está la observación, si quieren anotarla o tomar una captura de pantalla para eso. Bien, entonces, no sé, no hay más preguntas, si no continuamos, chicos, ¿ah? Continuamos. Listo, Sofía, no hay ningún problema. Bien. Ya, no tengan la menor duda en preguntar, chicos, ¿ya? Si hay algo que no queda claro, por favor, pregunten. Para eso estamos, ¿ya? Ahora vamos a hablar de las cetonas. Bien, al hablar de las cetonas, también hablamos de un compuesto que va a tener como grupo funcional el carbonilo. O sea, las características que hablamos anteriormente en los aldehídos, como que el carbono de ese grupo carbonilo presenta hibridación sp2, o como que el grupo carbonilo es un grupo polar por la diferencia de electronegatividades entre estos dos elementos, van a ser las mismas, ¿no? Aldehídos y cetonas comparten esa misma característica en su grupo carbonilo. Igual que en el caso de ellos, van a formar moléculas polares y tú ya sabes que por ser polares van a ser solubles en agua. Pero al igual que los aldehídos, a medida que va aumentando el número de carbonos, ya el número de carbonos disminuye la solubilidad. Disminuye la solubilidad en agua. Eso hay que tenerlo presente. Vamos a escribirlo bien esto. ¿No? Muy bien. Ahora sí. Ahora, con respecto a en dónde lo vamos a encontrar, el grupo carbonilo de las cetonas va a estar en la parte interna de la cadena. Por eso es que siempre la vamos a ver rodeada de dos carbonos o de cadenas de carbonos, ya sean alifáticas o ya sean aromáticas o una combinación de ambas. Siempre va a estar entre carbonos. ¿Ya? Con respecto a la nomenclatura, igual que hemos estado viendo en la sistemática en otras funciones, la recomendación es ya seguir las reglas de hidrocarburos. Ya vamos a seguir las reglas de hidrocarburos. Eso no va a cambiar, chicos. ¿Ya? Eso es lo bueno de la nomenclatura sistemática. Ya te da un patrón y ese mismo patrón va a seguir para todos. ¿Qué es lo único que va a cambiar? La prioridad. La prioridad ahora la va a tener el grupo carbonilo de la cetona. Y ahora
las terminaciones acostumbradas de los hidrocarburos, ano, eno o ino, va a ser cambiada la última vocal por la terminación O. Por ejemplo, el primer compuesto tú ves que está formado por 3 carbonos, ¿no? En esta cetona lineal. Entonces, el prefijo prop, como los enlaces entre los carbonos son simples, proviene del propano. Y ahora, como está el grupo carbonilo de la cetona, le doy esa terminación. Propanona. En el segundo ejemplo igual, está formada por 4 carbonos y todos presentan enlaces simples. Estamos hablando del butano. Pero ahora, este grupo de la cetona se encuentra en el carbono número 2. Entonces le pongo como nombre bután 2, su localizador, y la terminación que le corresponde. Bueno. Igual para el tercero. Cadena de 5 carbonos, todos con enlace simple, deriva del pentano. Y en el carbono número 2 se encuentra el grupo carbonilo de la acetona, pentan 2-ona, ¿no? Y así sucesivamente. Aquí sí van a importar los localizadores, porque como puede estar en la parte interna el grupo carbonilo de la acetona, hay que especificar en qué carbono. Eso es en cuanto a la nomenclatura sistemática, ¿ya? En la nomenclatura común, la historia es muy parecida a la del éter. No sé si se acordarán de la clase anterior, pero se nombra, recuerden, en la nomenclatura común, primero se colocaba el nombre de los sustituyentes en orden alfabético, pero ahora le vamos a colocar la terminación cetona. Por ejemplo, si nosotros observamos el primer compuesto, vamos a borrar un ratito esto. Si tú observas, el grupo carbonilo está unido a 2 cadenas de carbono, CH3. Estas se llaman metil. Entonces el nombre será dimetilcetona. El segundo compuesto está unido también el carbonilo a un grupo metil y a un grupo etil. En orden alfabético, etil, metil y luego la terminación cetona. Igual en el tercero. El carbonilo se une al metil y al otro lado se une el grupo propil. En orden alfabético, metil, propil, cetona. Y así sucesivamente, ¿no? Esa es la nomenclatura común. Y aquí estamos viendo solamente nomenclatura de cetonas lineales. En las ramificadas también podemos usar la nomenclatura común, ¿no? También, pero hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado, porque ya hay cadenas de carbono o sustituyentes que son muy complejos de nombrar, como por ejemplo los que observas allí, en el primer compuesto. ¿Cómo nombraríamos todo esto? Entonces, en vez de usar la nomenclatura común, lo más recomendable en este tipo de casos es usar la nomenclatura sistemática, ¿no? Es siguiendo las reglas. Veamos justamente cómo darle el nombre, usando la nomenclatura sistemática para esta cetona. Se escoge la cadena principal y es la que tiene el grupo más importante, o sea, el grupo de la cetona. Listo. La menor numeración al grupo más importante. Otra vez a la cetona. Bueno, ahí la tenemos ya numerada. Sustituyentes, solamente está el bromo. En orden alfabético sería 4 bromo, cadena de 5 carbonos, todos con enlace simple, pentano, y en el carbono 2 está el grupo de la cetona. Entonces les doy la terminación pentan 2-ona. Y listo. ¿Qué pasa cuando en la cadena hay 2 grupos cetona? 2 grupos carbonilo, como aquí.
Vea el segundo ejemplo. Igualito. La cadena principal debe contener a esos grupos importantes, 5 carbonos, la menor numeración al grupo más importante, pero si voy por izquierda y por derecha, van a tener los mismos localizadores. Como solamente hay un sustituyente y también el sustituyente por izquierda o por derecha tiene el mismo localizador, entonces lo puedo numerar por cualquiera de los dos lados, ¿no? La molécula es simétrica en este caso. Acá tenemos el sustituyente metil, como puedes observar, y el nombre del compuesto sería 3-metil, cadena de 5 carbonos, todos con enlace simple, pentano, y la ubicación del grupo carbonilo de la acetona, 2,4 diona. Le pongo el prefijo di porque se repite 2 veces, ¿no? ¿Qué pasa cuando la acetona está frente a otro grupo oxigenado? Puede pasar 2 casos. Por ejemplo, observen el de aquí. La cadena principal debe tener al grupo funcional más importante. En este caso es entre la acetona y el OH, el más importante es la acetona. La menor al grupo más importante. Como es la acetona, yo debería empezar a numerar por el lado izquierdo, tal como observan aquí en la figura. Sustituyentes. Está el metil. ¿Listo? Y acá está el otro grupo que es el hidroxi. Hidroxi. El nombre en orden alfabético sería entonces 5-hidroxi, 2-metil, cadena de 6 carbonos con enlaces simples todos, deriva del hexano, y la alteración 3-ona, ¿no? O haciendo o colocando la ubicación grupo carbonilo. Entonces vamos a colocarle el nombre aquí a un costado. Listo. Ahí está. Ahora, la otra situación es cuando está con un grupo funcional de mayor jerarquía. Aquí tenemos a la acetona frente a un aldehído. Y como hemos visto diapositivas atrás, el aldehído es el que tiene mayor prioridad. Entonces, la cadena principal es la que contiene al grupo funcional más importante. La menor numeración al grupo funcional más importante. Tal como observan allí. Sustituyentes. Acá tenemos el bromo. Acá tenemos el otro que es el metil. Y aquí tenemos a la acetona. Pero a la acetona como sustituyente se le da el nombre de oxo. ¿Ya? A la acetona como sustituyente se le da el nombre de oxo. En orden alfabético tenemos el nombre aquí. 3-bromo, 2-metil, 4-oxo, hexanal. Entonces, si es grupo funcional, pues el nombre va a terminar en ona. Pero si hay un grupo más importante, como es el caso del aldehído, pues estamos dándonos cuenta que ese grupo carbonilo de la acetona pasa a ser un sustituyente. Y como sustituyente se le da el nombre oxo. Bien. Entonces, continuamos, ya casi para terminar esta parte de cetonas. Vamos a ver algunos ejemplos con cetonas cadena cerrada y aromáticas. En las de cadena cerrada, como la primera, de igual manera, ¿no? La cadena principal es la que contiene a ese grupo carbonilo de la acetona. La menor numeración, en este caso, empezará por el grupo más importante. Entonces el nombre sería 3-cloro, ciclohexano, con la terminación ONO, ciclohexano. 3-cloro ciclohexano.
En el caso de las cetonas aromáticas, vamos a usar el nombre temático, pero también podemos usar el nombre común, porque son acetonas aromáticas sencillas en medio de todo, ¿no? Veamos. Cadena principal. Yo tengo dos cadenas, la cerrada y esta cadena abierta. A su opinión, ¿cuál creen que es la cadena principal? ¿La cerrada o la abierta? ¿Qué dicen ustedes? Muy difícil de nombrar. Claro. La cadena principal es la abierta, chicos. ¿Por qué? Recuerden, la cadena principal debe contener el grupo más importante. ¿Y cuál es la cadena que contiene el grupo más importante? Ah, la abierta. Carbono 1, carbono 2, y todo esto que está en nubecita de color rojo vendría a ser sustituyente. Y al benceno como sustituyente se le conoce con el nombre de fenil. Nombre del compuesto, 1-fenil etanona. Feniletanona. Parecía complicado de nombrar, pero si te das cuenta, solo sigues las reglas de nomenclatura. La cadena principal debe contener al carbono del carbonilo del acetón. Y la única cadena que contiene ella es la abierta. Profe, pero tiene menos carbonos. No importa. Ahora, si le damos el nombre común, el carbonilo se une al fenil, pero también se une por el otro lado al metil. Su nombre sería fenilmetilcetona, en su nombre común. Y cuando están los dos aromáticos unidos al grupo carbonilo, ¿cómo hago, profe? La misma historia. Si yo quiero dar el nombre sistemático, la cadena cerrada no puede ser, porque la cadena cerrada no contiene el carbonilo de la acetona. Entonces, ¿cuál va a ser la cadena principal, profe? Esta de acá. Profe, pero tiene un carbono. No hay problema. Porque es una cadena con un carbono y en ese carbono está el grupo carbonilo. Entonces los otros dos serían sustituyentes. Fenil y fenil. Nombre, difenil metanona. O en su nombre común, correcto, nombre común, fenilcetona. En su nombre común sí, pero en su nombre sistemático sería difenil metanona. ¿Por qué metanona? Porque solamente hay un carbono. ¿Ya? Entonces, tengan mucho cuidado con las cetonas aromáticas. Parecen complicadas, pero si uno sigue la lógica de las reglas, el nombre sistemático sale en one, como dicen ustedes. Sale rápido. Con respecto a las propiedades químicas, tenemos aquí que al igual que los aldehídos, también las cetonas pueden oxidarse y pueden reducirse. En la oxidación de una cetona puede formar ácidos carboxílicos, pero el ácido carboxílico que genera es de menor cantidad de carbonos. Tú ves, se forman dos ácidos carboxílicos, pero con una cantidad de carbonos menor. Por eso dice que los ácidos carboxílicos que se originan son por ruptura de la cadena carbonada. En el caso de las cetonas, cuando se reducen, forman los alcoholes. Y para saber las estructuras de los productos que se forman, seguimos el mismo criterio que vimos en aldehídos. Copiamos la misma estructura y solo le cambiamos el grupo funcional. De CO por OH. De CO por CWH. La misma estructura.
Hasta aquí con respecto a las cetonas, chicos. No sé si tendrán alguna duda, consulta con respecto a las cetonas. Bien, entonces si no hay ninguna duda, ninguna consulta, o si la hay, a la diapositiva anterior. ¿Esa? Ahí está. Listo. Entonces, si no hay más preguntas, vamos a hablar ahora de los carbohidratos. Y tal vez te estarás preguntando, ¿qué tiene que ver eso con las aldehídos y las cetonas? Bueno, lo que pasa es que los aldehídos y cetonas, una fuente o una de las tantas fuentes que hay son los organismos vivos. Pues los organismos vivos van a estar presentes estos aldehídos en las famosas moléculas llamadas carbohidratos. Desde el punto de vista químico, un carbohidrato es un compuesto carbonílico polihidroxilado. Profe, ¿qué significa? Compuesto carbonílico porque los azúcares van a tener en su estructura al grupo carbonilo, que es el más importante. Y polihidroxilados porque, como tú ves en la PPT, tiene varios sustituyentes OH. Por eso se le llama polihidroxilado. Ahora, ¿cómo le vamos a dar el nombre a estos carbohidratos simples? Ojo, para los carbohidratos simples o azúcares simples, como ustedes le llaman, pues vamos a seguir las mismas reglas de nomenclatura. Cadena principal, menor numeración al grupo más importante, escribir el nombre de los sustituyentes en orden alfabético y darle la terminación especial, ¿no? Entonces, para el primer caso tendríamos el 2,3,4,5,6 pentahidroxihexanal, ¿no? Porque los 5 hidroxis se encuentran en esos 5 carbonos. Penta, hexanal, porque es una cadena de 6 carbonos y tiene la aldehído en la parte final. Para el segundo caso, igual, vemos que hay 5 hidroxis en los carbonos 1, 3, 4, 5 y 6. Entonces, su nombre sería 1,3,4,5,6 pentahidroxi, cadena de 6 carbonos, hexano, porque son enlaces simples, pero en el carbono 2 está el carbonilo de la acetona. Entonces, por eso le dan el nombre hexan 2O. Entonces, para nombrar los carbohidratos simples, vamos a utilizar las reglas de nomenclatura que hemos estudiado en aldehídos y en cetonas, ¿no? Exactamente las mismas. En su nombre común, en el nombre común, pues esto ya se conoce con el nombre de glucosa y con el nombre de fructosa, ¿no? El azúcar de la sangre el primero y el azúcar de la fruta al segundo, ¿no? Ahora, los carbohidratos se pueden clasificar según el grupo carbonilo que esté presente. Si el grupo carbonilo del aldehído está presente, entonces se le llamará aldosa. Pero si el grupo carbonilo de la acetona está presente, se le llamará cetosa. Así de sencillo. Otra forma de clasificarlos es por el número de carbonos que presenta. Si está formada por 3 carbonos, se le llama triosa. Si está formada por 4 carbonos, tetrosas. Si está formada por 5 carbonos, pentosa. Si está formada por 6, hexosa. Y así sucesivamente. El primero está formado por 6 carbonos, sería una hexosa. Pero como también vemos que tiene el grupo del aldehído, sería una aldosa. Y si yo fusiono aldosa y la palabra hexosa, me queda el nombre aldohexosa.
aldehexosa. Listo. Igual sería en el segundo, ¿no? Ya para cerrar la idea nada más. Acá está el grupo de la acetona. Y esto sería una cetohexosa, ¿no? Ceto por la acetona y hexosa por 6 carbonos. Bien, chicos, entonces ya tenemos receso. 12:10 continuamos. Si tienen preguntas, las pueden ir dejando en el chat y las voy respondiendo por ese medio también. Estamos observando que puede realizar de dos formas. Primero, según el grupo funcional que esté presente, ya sea el del aldehído o el de la acetona, y la segunda es según el número de carbonos. Entonces, cuando yo doy el nombre del compuesto, como estás observando en pantalla, esas dos formas de clasificar las puedo unir en una sola palabra, ¿no? Aldehexosa o cetohexosa, en estos casos de aquí, ¿no? Otra forma de clasificar los carbohidratos es según el número de anillos o estructuras cíclicas que forman al carbohidrato. O, dicho de otra manera, como lo ven ustedes en biología, según el número de azúcares simples que lo forman. El monosacárido está formado por un azúcar simple. O mejor dicho, son los azúcares más simples, los más básicos que hay. Aquí tenemos varios ejemplos. En este caso, los más conocidos, glucosa y fructosa. En el caso de los disacáridos, son aquellos que están formados por dos azúcares simples, como es en el caso de la glucosa, ¿ya? O como es en el caso de la fructosa, ¿no? Cuando se unen forman la sacarosa, ¿no? Glucosa más fructosa, ¿no? También tenemos otro ejemplo más, que es la lactosa. Y los polisacáridos son aquellos que están formados por varios monosacáridos, es decir, formados por varios azúcares simples. Como por ejemplo ves allí el almidón. El almidón, como puedes observar, está formado entre 300 a 600 unidades de glucosa. Todas ellas unidas ahí, una detrás de otra, por medio del enlace glucosídico, ¿no? Entonces, esas son las formas de clasificar a los carbohidratos, ¿no? Según su estructura química. Algunas propiedades químicas importantes es la fermentación, una propiedad bien conocida en la que nuestros carbohidratos de gran tamaño, como el almidón, por un ataque enzimático puede formar glucosa y obviamente eso continúa su proceso y puede llegar a formar etanol. Un proceso de fermentación. Y justamente un proceso que se utiliza en lo que es la industria de bebidas alcohólicas y también en procesos para combustibles orgánicos, ¿no? Para generar etanol. Y bien, eso sería con respecto a estos grupos funcionales, bueno, a estas moléculas orgánicas llamadas carbohidratos. Ahora pasamos a una función que son los ácidos carboxílicos. Volvemos. Y aquí, al igual que en aldehídos y cetonas, vamos a tomar o mencionar algunas características importantes. En el caso del ácido carboxílico, su grupo funcional, como observas ahí, es el COH. Su estructura química, o sea, si queremos ver al detalle cómo es que se forma este compuesto, cómo está estructurado, sería de esta manera. Esta es la estructura del carboxilo, que es el grupo funcional de estos ácidos. ¿Ya? Como puedes observar, igual que en los aldehídos, el carbono presenta una hibridación sp2. Como también puedes observar, se forman polos positivos y negativos, haciendo que justamente estos compuestos que contienen al grupo sean moléculas polares. Y al ser moléculas polares, ya sabes que van a ser solubles en agua. Y al igual que en los casos anteriores,
Recuerda que a la medida que aumente el número de átomos de carbono, disminuye la solubilidad en agua. Disminuye la solubilidad. Ahora, si usted observa también en la estructura, aparte de ser una molécula polar, presenta un enlace oxígeno-hidrógeno. Quiere decir que sus moléculas se unen por puente hidrógeno. No por el puente hidrógeno. Si tú recordarás, el puente hidrógeno se manifiesta o se presenta entre moléculas cuando estas son polares y además existe la unión del hidrógeno con alguno de los tres elementos más electronegativos, flúor, oxígeno o nitrógeno. Entonces, ahí tenemos algunas características de este grupo carboxilo. En su representación general, el ácido carboxílico puede estar unido a una cadena alifática o a una aromática. Con respecto a su nomenclatura, bueno, de la misma manera, nosotros vamos a usar la nomenclatura sistemática. Y como ya es de costumbre, en la sistemática se nos dice que hay que seguir las reglas de hidrocarburos. Ya, vamos a seguir las reglas de hidrocarburos. Eso no va a cambiar. Lo que sí va a cambiar ahora, al igual que en los casos anteriores, es la prioridad, porque ahora la prioridad la va a tener este grupo, el CWH, y al momento de escribir el nombre, vamos a iniciar con la palabra ácido, luego colocamos el nombre como es de costumbre y la terminación, ano, eno o ino, va a cambiar la última vocal por la terminación oico. Por la terminación. Entonces, allí tú puedes observar el primer compuesto, que es el ácido metanoico, porque tiene un carbono. El de 2 carbonos unidos por enlace simple, el etanoico. El de 3 carbonos unidos por enlace simple, el ácido propanoico. El de 4 carbonos unidos por enlace simple, el ácido butanoico. Profe, ¿y qué pasa si existen en la cadena 2 grupos carboxilo, como en el último ejemplo? Igual, se siguen las mismas reglas, solamente que ahora se le da el prefijo di. ¿Por qué di? Porque se está repitiendo 2 veces, en este caso, el grupo carboxilo, ¿no? Etanódico. Entonces, las reglas son muy similares en todas las funciones oxigenadas, como ya te has dado cuenta. Ahora, con respecto a la nomenclatura común, como te había comentado al inicio, esos nombres en común no siguen un patrón, o sea, no depende de la estructura, sino depende del origen. Como te comentaba, el ácido fórmico fue descubierto por primera vez o sintetizado por primera vez en las hormigas. De ahí el término fórmica, que hace referencia de latín a hormiga. O del ácido acético, de la aceituna, acetum, ¿no? Tenemos ahí el propiónico, tenemos el butírico. Por ejemplo, el butírico se saca de una palabra griega, ¿no? Butirum, que es como se le describía a mantequilla. Y justamente el olor a mantequilla rancia es producido por el ácido butírico. Generalmente los ácidos tienen un olor bien desagradable, bien desagradable. El ácido pentanoico es un ácido que el cuerpo elimina y es el que da el aroma tan desagradable cuando uno suda mucho los pies. Y así. Entonces, básicamente la nomenclatura común se basa en eso, ¿no? En dónde fueron descubiertos o de dónde fueron sintetizados. Por eso es que no la vamos a usar con mucha frecuencia. Más nos vamos a centrar en la sistemática. Veamos ahora algunos ejemplos de
ácidos carboxílicos con ramificados, ¿no? Ramificados. Igual, cadena principal, ya sabes, la que contiene el grupo más importante. No, menor numeración al grupo más importante. Ahí tienes tu numeración, empezando por el carboxilo. Sustituyentes, como puedes observar, acá está el metil y está el bromo. En orden alfabético empezamos ácido, 3 bromo, 2,5 dimetil, cadena de 6 carbonos, todos con enlace simple, deriva del hexano, y le añado la terminación oico. ¿Ya está? El nombre. Profe, ¿y por qué no le colocan localizador? Muy sencillo, porque justamente al estar siempre este grupo CWH en un extremo de la cadena, no necesita, porque si es la función más importante, debe entenderse en el carbono 1. Entonces no es necesario colocar. En el siguiente, ¿qué pasa si yo encuentro al ácido carboxílico con otra función oxigenada, como el aldehído? Entonces aquí va a jugar en cuenta la jerarquía. Y si bien es cierto, en diapositivas anteriores yo te había puesto la jerarquía hasta aldehídos, pero ahora la voy a colocar completa, incluyendo los ácidos carboxílicos. La función oxigenada de mayor jerarquía es el ácido carboxílico. Luego le sigue el éster. Recién de allí viene el aldehído, después viene la acetona, después viene el alcohol, después viene el alqueno y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esa es la jerarquía que se va a seguir, de más a menos, de menos a más. Entonces, como el ácido tiene mayor jerarquía que el aldehído, entonces la cadena principal debe contener al grupo funcional más importante. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. La menor numeración por el grupo más importante. Ahí está. Sustituyentes, está el bromo y tenemos al aldehído como sustituyente. Y el aldehído como sustituyente se le da el nombre de formil. ¿Ya? Cuando el aldehído es un sustituyente, se nombra como formil. El nombre del compuesto sería entonces ácido 3 bromo 5 formil de 6 carbonos, todos con enlace simple, deriva del hexano, y con la terminación oico también. ¿Ves? Tal como se observa en la figura. Profe, ¿y qué pasa si ahora el ácido está formado por 3 grupos carboxilo? De igual manera, así como vimos en aldehídos, en el caso de los ácidos carboxílicos, pueden darse estos casos, donde existan en una cadena abierta o cerrada 3 o más grupos carboxilo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Como no todos los grupos carboxilo no van a estar en una misma cadena, entonces voy a elegir la cadena principal a la cual se una más grupos carboxilo, que justamente es la cadena de color rojo que estoy allí remarcando. Entonces esta cadena está formada, como tú puedes observar, por 5 carbonos. Profe, pero si usted continúa, habría una de 6, tomando el carbono del grupo carboxilo. Sí, pero recuerda que yo no puedo tomar o no puedo usar el carbono del carboxilo como cadena principal, mientras que al otro lado hay 2 carbonos que también son de un grupo carboxilo, pero que no forman parte de él. No se puede. Sería algo discriminatorio. No, no está bien. No, según las reglas de la UPAC no está bien. Entonces, esa sería la cadena. Empezamos a numerar por el extremo
donde haya menor numeración a estos grupos carboxilo, porque son la función principal. Entonces, empiezo por aquí, carbono 1, porque si empezara por aquí estaría en el carbono 2. Los sustituyentes, o mejor dicho, el único sustituyente que hay es el bromo. Es el único. ¿Cómo sería el nombre? Ácido 2-bromo, cadena de 5 carbonos, todos con enlace simple, pentano. Coloco los localizadores en donde se encuentran estos grupos carboxilo. 1, 3, 4, tricarboxílico. Ahora ya no le doy la terminación oico. Yo no le voy a poner trioico. Le voy a poner la terminación carboxílico. ¿Por qué? Porque justamente estos, al ser la función principal, pero sus carbonos no formar parte de la cadena principal, se le da esa terminación. Carboxílico. Entonces, cuando existan 3 o más grupos carboxílicos, en vez de la terminación oico, voy a usar la terminación carboxílico. Y los carbonos de esos grupos carboxílico no van a formar parte de la cadena principal. Sus carbonos no forman parte. En otra situación donde se va a usar el término carboxílico, de forma similar a lo que son aldehídos, son en los ácidos carboxílicos de cadena cerrada. Como vemos allí, 2 ejemplos. La cadena principal en el primero, pues obviamente es la cadena cerrada. La menor numeración por el grupo carboxilo. Este se llama etil, como tú bien sabes. El nombre del compuesto sería ácido 2-etil, cadena cerrada de 6 carbonos y con enlaces simples, ciclohexano y la terminación carboxílico. Ahí está. ¿Ves? Cuando es aromático, la misma historia. La misma historia. Cadena principal, la cerrada, menor numeración al carboxilo. Este sigue siendo etil. Y el nombre del compuesto sería entonces ácido 2-etil. Cadena principal, benceno. Carboxílico. Otra vez con la terminación carboxílico. ¿Ya? Pero aquí también en estos bencenos, con estos aromáticos con el grupo carboxilo, hay que tener una observación muy importante. Cuando el grupo carboxilo se encuentra unido al benceno, este le da un nombre especial al benceno. Se le conoce con el término de ácido benzoico en la nomenclatura común. Entonces, el nombre de este compuesto en el sistema IUPAC es el que aparece en verde, o puedo escribirlo en su nomenclatura común como un derivado. Entonces, este nombre, el nombre de este compuesto como derivado del ácido benzoico sería, bueno, acá está la numeración, ácido 2-etilbenzoico. Ese sería su nombre común, ¿no? Como un derivado del benzoico. Aquí abajito está el nombre sistemático que ya lo habíamos dicho. Entonces, en el caso de los ácidos carboxílicos aromáticos, yo puedo utilizar la terminación benzoico o la terminación carboxílico, cualquiera de ellas dos. ¿Ya? Cualquiera de las dos. Algunas propiedades químicas importantes de estos ácidos es que pueden formar sales, obviamente sales orgánicas. Veamos un ejemplo. Cómo es la formación. Pongamos un ácido carboxílico, CH3,
CH2, CWH. El ácido propanoico. Y este reacciona con el hidróxido de sodio, o también puede ser el de potasio, ¿qué va a formar? La sal. ¿Cuál es la estructura de esa sal? La misma que el del ácido, solo que en vez de colocarle el hidrógeno, le coloco el sodio. CH3, CH2, CWNA. Y obviamente se forma agüita también. Esa sería la formación de esta sal orgánica. Profe, ¿cómo se le da el nombre? Bueno, como esta cadena de carbonos está formada por 3, ¿no? Viene del propano. Pero ahora le añado la terminación ato. Entonces tengo el propanoato de y luego el metal, que sería el propanoato de sodio. Entonces, para nombrar las sales, aunque no es tema, pero ya de pasadita hay que tocarlo, para nombrar sales, primero tengo que nombrar la cadena de carbonos, ¿no? Según el tipo de enlace que presente, simple será propano. Si fueran con dobles, entonces sigo las reglas con la terminación eno, con la terminación ino, según sea el caso. Y a eso le añado la terminación ato. Y luego coloco el nombre del metal, ¿no? Que es el sodio. Así es como se forma una sal. Otra propiedad química importante de los ácidos carboxílicos es que pueden formar ésteres. Justamente, esa reacción se llama reacción de esterificación. Entonces, cuando reacciona un ácido carboxílico, ¿ya? Con un alcohol, o también puede ser con un fenol, ¿ya? Con alcohol o con fenol, me va a dar un éster. ¿Y qué es un éster? Justamente la siguiente función química que vamos a estudiar para mayor detalle. En el caso del éster, está formado por el grupo funcional carboxilato. Está formado por el grupo funcional carboxilato. Características de la estructura del carboxilato, igual, el carbono, como observas, presenta hibridación sp2, el enlace es bien polarizado, por eso es que también forma moléculas polares. Este grupo carboxilato puede estar unido a cadenas alifáticas, a cadenas aromáticas o a una combinación de ellas. Para poder darle el nombre, yo lo puedo hacer de dos formas. Si yo tengo la reacción, lo puedo hacer a partir del ácido y del alcohol o fenol que le den origen. Por ejemplo, este ácido de 2 carbonos se llama ácido etanoico. Si reacciona con el metanol, el éster que va a formar, ¿cómo lo voy a obtener? Mira, bien sencillo. ¿Ves el hidrógeno que está aquí? Este se va a unir con el OH de acá. Y este CH3 va a pasar a ubicarse donde estaba antes el hidrógeno. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Un desplazamiento de átomos. Y acá tengo la estructura del éster. Así es como yo puedo formar el éster. Ahora, ¿cómo es que le voy a dar el nombre? Como te dije, si ya sabes el nombre del ácido que le da origen, la terminación ico del ácido ahora la vas a cambiar por ato. Si era etanoico, ahora es etanoato. Y luego, este CH3 lo vas a nombrar como si fuera sustituyente.
Y tú sabes que como sustituyente se llama metil o también llamado metil. Y acá tengo el nombre de mi éster, etanoato de metil. Entonces, como ves, el nombre del éster deriva del nombre del ácido y también del alcohol. El nombre que aparece abajo es el nombre común. Acuérdate que el ácido etanoico se le llamaba ácido acético. Y para poder nombrarlo en su nombre común al éster, igual. El ico cambia por ato. Acetato de metil. ¿No? El ico cambia por ato. Eso es siempre y cuando te den la reacción. Pero ¿qué pasa si no te dan? Simplemente te dan el éster así como está. ¿Qué van a hacer? Bueno, muy sencillo. Vamos a nombrar la cadena principal. ¿Y cuál va a ser la cadena principal? La cadena a la que se una o la cadena que proviene del ácido. ¿Y cómo vamos a saber cuál es la cadena, profe, que proviene del ácido? Mira, bien sencillito, ¿ah? Primero, identifiquemos cuál es la cadena que no viene del ácido. La cadena que no viene del ácido es aquella cadena de carbonos que se une directamente al oxígeno. Por ejemplo, esta, en este segundo compuesto sería esta, y en el tercer compuesto sería esta, ¿verdad? Estas cadenas que están en nubecita verde son las que provienen del alcohol. Quiere decir entonces que el resto, que son las que voy a encerrar de color rojo, todas estas de acá, incluyendo los oxígenos, todas estas de acá, son las cadenas que provienen del ácido. Perfecto. Entonces, como yo ya sé cuáles son las cadenas que provienen del alcohol y cuáles son las que provienen del ácido, para darle el nombre va a ser bien sencillo. La primera está formada por dos carbonos, o por un solo carbono, disculpa. Hablan del metano. Pero ya sabes que para el éster se le añade la terminación ato. Metano, ato. T y el otro que es el sustituyente. Metilo. Metanoato de metilo. Simplemente le añado la terminación. Para el siguiente, está formado por dos carbonos la cadena principal, que es la que proviene del ácido. Y su enlace simple entre esos carbonos, etano, pero le añado la terminación ato. Sería el etanoato de el nombre del sustituyente. Con dos carbonos, etilo. En el siguiente, igual, la cadena principal está formada por cuatro carbonos, en la que hay una ramificación. Le doy el nombre. Empiezo a numerar por la cadena del grupo funcional o por el extremo más cercano al carboxilato, que es el que tiene prioridad, y sería 3-metil, cadena de cuatro carbonos, butano. Le añado la terminación ato. Butanoato de el nombre del sustituyente, etilo. Así es, señores, cómo se van a nombrar a estos ésteres. Solamente tengo que identificar qué cadena viene del ácido y qué cadena viene del alcohol. La cadena que viene del ácido la nombro siguiendo las reglas dadas por la IUPAC, solo que al final le añado la terminación ato. Y la otra cadena, que es la que viene del alcohol, la nombro como sustituyente, según el nombre de carbono. Etil, etil. Metil, metil. Propil, propil. Y en los aromáticos, ésteres aromáticos, también. La cadena principal, por ejemplo, es la que viene de este de aquí. Vamos a ponerla. A ver. En verde era la que viene del alcohol, ¿no? La que viene del alcohol es esta de acá. La que viene del alcohol es esta de acá. La que viene del ácido es la de que están en rojo. Todo esto de acá.
Toda esta de acá. Como ya sabes, para dar el nombre, primero escribo la cadena principal. En este caso, aquí yo puedo nombrarlo de dos formas. Benceno carboxilo, solamente que le añado la terminación ato, porque el grupo carboxilato está afuera, ¿no? Benceno carboxilato de etilo. Igual. Así se nombra. Ahora, tú sabes que al benceno carboxilato también lo puedo llamar, como viene un ácido, podría haberlo llamado benzoico, ¿no? Cambiando su terminación por ato, vendría a ser el otro, benzoato. Entonces también podría haberse llamado benzoato. Entonces, como te das cuenta, simplemente voy añadiendo las terminaciones. Simplemente voy añadiendo las terminaciones. Ato al final. Benceno, benzoato. Igual aquí. Aquí el sustituyente es el fenil o fenilo. Tenemos el benceno carboxilato o el benceno carboxilato de fenilo o el benzoato de fenilo. Cualquiera de los dos nombres. Eso sería todo, señores, con respecto a los ácidos carboxílicos y ésteres. No sé si tendrán alguna duda, alguna consulta con respecto a la nomenclatura de estas funciones de ácidos y de ésteres. O arrancamos con los ejercicios. ¿Qué dicen ustedes? Ya. La PPT anterior. Ya está. ¿Listo? Ahí está. Listo. No, Omar. Lípidos ya se sacó del prospecto, así que ya no. Hasta ahí nomás. ¿Alguna pregunta, chicos, o vamos con los ejercicios? ¿Qué dicen ustedes? ¿Empezamos con los ejercicios? Ya. Ya, entonces, go. Vamos a ver los ejercicios. A ver, allí están apareciendo en su pantalla los ejercicios. ¿Listo? Ya. En los ejercicios vamos a encontrar una que otra corrección, pero yo les voy a decir en qué momento se va haciendo, ¿ya? Para que puedan darse cuenta. A ver, pregunta 1. No sé si alguien tiene una clave. La va escribiendo en el chat, si es que la tiene. Yo. Ya. Me dice que es la A. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver. Dice, con respecto a los aldehídos, tiene como grupo funcional al hidroxilo. Esto está mal, porque el grupo funcional no es el hidroxilo, es el carbonilo. Y ya sabemos que el grupo carbonilo para un aldehído es el grupo CHO. ¿Ya? La B dicen, brr. A ver, se obtiene por la oxidación de alcoholes primarios. Cuando un alcohol primario se oxida, se obtiene efectivamente un aldehído. Por reducción, los aldehídos forman ácidos carboxílicos. Falso. No es por reducción, es por oxidación. Cuando un aldehído se oxida, logra formar un ácido carboxílico. Entonces la clave sería la B. Muy bien, muchachos. Bien. Ya, cuidado por ahí, Johan, hay que leer. No pienses en cosas feas, ¿ya ves? Eso te pasa por pensar en cosas feas. Muy bien, pregunta número 2. Aquí nos piden el nombre de esos dos compuestos. A ver, si tienes una clave, la vas escribiendo mientras voy yo dando la solución. A ver, la cadena principal es la que contiene el grupo funcional más importante. Como veo el OH y el CHO, yo sé que el más importante es el CHO.
Entonces, acá tengo mi cadena principal. La menor numeración para el grupo más importante. Sustituyentes, acá vemos este señor de 2 carbonos, que es el etil, y acá vemos el OH, que ya sabemos que se llama hidroxi. Entonces, el nombre del compuesto sería en orden alfabético, 4-etil, 5-hidroxi, cadena de 6 carbonos y todos con enlace simple, proviene del hexano, pero con la terminación al. Entonces allí tengo el nombre del compuesto, ¿no? El siguiente es un aromático. Entonces tú sabes que el grupo carbonilo, cuando está unido al benceno, le da un nombre especial, benzaldehído. Entonces por acá debo empezar. Si voy hacia el lado en sentido antihorario, en el carbono 3 tengo a este sustituyente que se llama etil. Si voy en sentido horario, tengo a este otro sustituyente que es el hidroxi. Entonces, como hay doble numeración para los sustituyentes, uso el criterio del orden alfabético. Primero está la E antes que la H. Entonces, la numeración va en sentido antihorario. El nombre sería 3-etil, 5-hidroxi, cadena principal con el grupo carbonilo sería benzaldehído. Benzaldehído. Aquí tengo el nombre de los compuestos. Entonces, si buscamos la alternativa con el nombre correcto, creo que sería la A, ¿verdad? Creo que sería la A. No. Recuerden, las prioridades solamente son para saber quién es el grupo funcional más importante. Como ya sabemos, el CHO es el más importante. Entonces, todos los demás, así sean funciones, pasan a ser sustituyentes. Y el único criterio para saber quién tiene prioridad entre los sustituyentes es el orden alfabético. Siempre y cuando tengan la menor numeración, tengan la misma numeración. ¿Ya? Entonces, ten cuidado ahí, Nicolás. No hay prioridad en los grupos funcionales cuando estos trabajan como sustituyentes. Pregunta número 3. Con respecto a las cetonas, a ver, anda colocando tus claves en el chat. Dice que se obtiene por oxidación de alcoholes primarios. Muy bien. Cuando un alcohol primario se oxida, ¿forma una cetona? Falso. El alcohol tiene que ser secundario para que por medio de una oxidación forme una cetona. ¿Ya? La pregunta número 2 dice que al igual que los aldehídos son compuestos carbonílicos, correcto, porque también tienen al grupo carbonilo. Es la función de mayor jerarquía, es una función de mayor jerarquía que los aldehídos. Falso. No es de mayor, es de menor. Según lo que hemos visto, la lista de jerarquías es de menor. La clave sería cremita. Cremita, ¿no? Chelita, Cindy, como quieran llamarlo. Casi que las 4. En la 4. Con respecto a ese compuesto, a esos compuestos te piden el nombre. A ver, si tienes alguna clave, anda escribiéndolas en el chat. Vamos a ver por aquí. Entonces, entre el OH y el CO, el grupo funcional más importante es CO, ¿no? El carbonilo. Entonces empezamos la numeración, empezamos con la cadena principal, que sería esta de aquí.
La menor numeración, obviamente, al grupo más importante, el CO. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Por ambos extremos, la acetona tiene el localizador 4. Entonces, como no hay otro grupo funcional de la acetona, paso a analizar los sustituyentes. Acá está el metil y acá está el hidroxi. Entonces, la menor numeración va para los sustituyentes. Si empiezo por abajo, en el carbono 3 está el metil. Si empiezo por acá arriba, en el carbono 2 estaría el hidroxi. Por la menor numeración, empiezo por el lado izquierdo, tal como ustedes observan en pantalla. Nombre del compuesto en orden alfabético sería 2-hidroxi. Luego tenemos el 5-metil. Luego tenemos la cadena principal de 7 carbonos, todos enlace simple, deriva del heptano. Y el localizador que está en el carbono 4 para la acetona, ¿no? Y ya tengo su nombre. Para el siguiente, la misma historia. Veo la acetona y veo al CHO del aldehído. Ya sabes quién tiene la prioridad, ¿verdad? La menor numeración para el grupo más importante. Sustituyentes. Veo aquí dos grupos metil y la acetona como sustituyente, te comenté que se le llama oxo. En orden alfabético, primero va la O, no, la M, disculpen. La M, a ver, estoy que me olvido el alfabeto. 2,3 dimetil, 5 oxo, cadena de 7 carbonos, y como es el aldehído, al final le cambio la terminación al. Entonces, esos serían los nombres. Y si buscamos en las alternativas, creo que debería ser la letra D. ¿Sí? Correcto los dos nombres para el compuesto en la pregunta 4. 4D. Dado. Pregunta 5. No, seguimos hablando de los aldehídos y las cetonas, solamente que ahora nos dan esas dos estructuras de cadena cerrada. Y nos piden que determinemos el enunciado correcto. A ver, si tienen clave, vayan anotándola. Como las dos primeras nos dicen el nombre, vamos a hacer eso de una vez. Vamos a darle el nombre. Y entre el CHO del aldehído y el OH de un fenol, porque está con el benceno, el que tiene prioridad es el aldehído. Luego continúo con la menor numeración. Sustituyentes, este es el hidroxi. Este sería el etil. Y el nombre del compuesto sería, en orden alfabético, 4-etil. Luego viene el 2-hidroxi. Luego viene la cadena principal, que es el benceno con el aldehído. Y eso se le llama benzaldehído. También, si hubiera usado la terminación carbaldehído, el nombre sería este. 4-etil, 2-hidroxi, benceno, carbaldehído. ¿No? Usando la terminación carbaldehído. El segundo compuesto, vemos que hay una acetona, la cadena principal es la cerrada, y la menor numeración por el grupo más importante. Y bueno, continúo, ¿no? Dos y tres. ¿No? Siempre en ese sentido. Entonces, acá tenemos al etil, acá tenemos al metil. El nombre del compuesto sería entonces... miento. Laxus. Ahora sí. Corrección.
La cadena principal sí es la cerrada. El localizador más bajo es para el grupo más importante, pero no me había dado cuenta que, que no era aromático. Acá hay dobles enlaces, no es un aromático. Entonces, para dar la menor numeración, están los enlaces insaturados. Quiere decir que empiezo por acá. ¿Ya? ¿Por qué, profesor? Por la menor numeración a los enlaces insaturados. Recuerda que la prioridad tiene los insaturados antes que los sustituyentes. Entonces, ¿cómo sería ahora sí el nombre? Este es el etil, este señor de aquí es el metil, y el nombre del compuesto sería, a ver, 6-etil, luego viene el 5-metil, cadena cerrada, ciclo de 6 carbonos, hexa, ubicación de los enlaces insaturados en el 2 y en el 4, 2,4 dien, ¿ya? Y como justamente es una cetona, podemos ponerle dien 1-ona, porque la cetona está en el carbono 1. Ese sería el nombre de este compuesto. Ahora sí, si nosotros revisamos las alternativas, la A sería incorrecta, porque ni de chiste es un fenol, ni de chiste. La B está mal porque no es un etil. El etil no tiene la prioridad, la tiene el carbonilo del aldehído, de la acetona. C. Al oxidarse el compuesto A. Muy bien. ¿Qué pasa cuando el compuesto A se oxida? Dice que el nombre del compuesto es ácido 3-etil-2-hidroxibenzoico. A ver, recuerden que cuando un aldehído se oxida forma un ácido carboxílico. Y para saber la estructura, tal como les puse en la parte teórica, se copia la misma estructura. Exactamente la misma estructura. Lo único que va a ser diferente ahora es el grupo funcional. En vez de ponerle grupo CHO, le pongo el grupo CWH. Para darle el nombre, tiene la prioridad, porque es la función de mayor jerarquía. Este es el etil y este es el hidroxi. El nombre sería 4-etil, 2-hidroxi, ¿no? Benceno, carboxílico, ¿no? O puede ser el 4-etil, 2-hidroxi, benzoico, ¿no? Porque derivan de los ácidos, o son ácidos, ¿no? Del ácido benzoico en este caso. Entonces, ese sería el nombre de estos compuestos. Entonces, si analizamos el C, dice que es 3-etil, y en ningún momento es 3, sino 4. Por lo tanto, la clave correcta sería para este enunciado 5, la letra D, ¿no? La D de DA. Igual, si oxidamos el compuesto y queremos saber qué nos forma, la estructura sería esta. Cadena cerrada, los enlaces dobles en la misma ubicación, el metil en la misma ubicación, el etil en la misma ubicación, solo que ahora, en vez de colocarle el CO del carbonilo, le coloco el OH del alcohol. Y bueno, si queremos darle el nombre, pues aquí lo tenemos. ¿Listo? 5 dado. 6. En la 6, chicos, hay una corrección que hacer. Aquí en la alternativa C, el segundo enunciado hay que colocarle falso. ¿Ya? Hay que colocarle falso porque si no, no habría clave. En la pregunta 6, con respecto a este azúcar, te dicen que determines el valor de verdad. Es una aldohexosa. A ver,
1, 2, 3, 4, 5, 6. Es una hexosa, pero contiene el grupo de la acetona. Sería una cetosa. Si fusionamos los nombres, sería una cetohexosa. Primer enunciado, falso. Si queremos darle el nombre, ya sabes, como es una acetona más, la cadena principal es la que forma allí y la menor numeración sería la que estoy colocando por aquí. Menor numeración al grupo funcional más importante. Hay 5 hidroxis que se están repitiendo. Entonces sería 1, 3, 4, 5, 6. Penta, porque se repite 5 veces. Hidroxi. Cadena de 6 carbonos. Hexan y la ubicación del grupo funcional. 2-ona. Quiere decir que el segundo también es falso, porque no es una cadena de 5, es de 6. Unida con la glucosa forma el disacárido. Este se llama fructosa, según dice el problema. Y cuando la fructosa se une con la glucosa, forma un disacárido, que sería la sacarosa. Falso, falso, verdadero. La clave en la pregunta 6 debería ser la letra C. C de crema. En la 7, ¿ya? Nos piden que determinemos la alternativa incorrecta. Y mientras voy haciendo, como es de costumbre, por favor, vayan completando su encuesta docente. En la 7 nos dice, con respecto a los ácidos carboxílicos y a sus propiedades, marca correcto. Son los compuestos oxigenados orgánicos de mayor grado de oxidación. Verdadero. ¿No? Son los de mayor grado de oxidación, mayor jerarquía. Se pueden obtener por la reducción completa de alcoholes primarios. Porque si tú te das cuenta, un alcohol primario, cuando se oxida completamente, después de pasar a ser un aldehído, se convierte en un ácido carboxílico. Entonces, los ácidos carboxílicos se obtienen por oxidación completa de un alcohol primario. La clave en la pregunta 7 sería la letra B de barco. 8. En la pregunta 8 hay que añadir en las alternativas esta palabra que está en amarillo, ácido. Porque no, bueno, no están, pues, ¿no? No son las alternativas correctas. Entonces, para darle solución, de igual manera, en este que es aromático, el carbono 1 para el ácido porque es el de mayor jerarquía, y luego continúa la numeración. Menor numeración sería esta de acá. El nombre del compuesto sería ácido. ¿Listo? Este es el hidroxi. Este es el metil. Y este de aquí de 2 es el etil. Primero, en orden alfabético, va la E. Ácido, vamos a ponerlo acá abajo. Ácido, 5-etil. Luego sigue el H, 2-hidroxi. Luego sigue la M, 4-metil. Benceno carboxílico, o puedo llamarlo directamente como un derivado del ácido benzoico. Y ese sería el nombre. Para el otro compuesto, la misma historia. Acá veo que hay 2 grupos carboxilo. Como por ambos lados, ya sea por izquierda o por derecha, los grupos carboxilos están en el carbono 1, entonces le voy a dar la menor numeración al sustituyente. En este caso, este sustituyente se llama amino. El nombre sería ácido 2, bueno, por acá se entiende que es la numeración, 2-amino, cadena de 4 carbonos, todos con enlace simple, butano, y como se repite 2 veces,
dioico. Esa sería la clave, o la respuesta, mejor dicho. Entonces, si buscamos la alternativa, sería la letra D de dado. 8 dado, ¿no? Ácido butano dioico. En la pregunta 9, para finalizar, ¿ya? Con respecto a los ésteres, nos piden, o bueno, nos dice lo siguiente. Se obtiene al hacer reaccionar un ácido carboxílico con un alcohol o un fenol. Eso es correcto. El grupo funcional del éster es el carboxilo. Aquí está mal, porque como te expliqué en la teoría, el grupo funcional del éster es el grupo carboxilato. Carboxilato. ¿Se caracteriza por tener olores agradables los ésteres? Sí. Muchos de ellos son usados como aromas para producir jabones o en la industria alimentaria, ¿no? Para dar ese aroma. Entonces, esa galleta de naranja que te comes no es de naranja, es con aroma naranja, que es diferente. 9 barco. Ya, Luis, dame unos minutos, un minutito más, por favor, para hacer la última pregunta. ¿Ya? En la pregunta 10, ya para terminar, nos piden el nombre de estos dos éster. Ya sabes que para nombrar tenemos que identificar cuál es la cadena que viene del alcohol y cuál la del ácido. Por ejemplo, la cadena que viene del alcohol es la que está unido al oxígeno directamente. O sea, esta de acá. Y en el segundo compuesto, esta de acá. Estas son las que vienen del ácido. Del alcohol, disculpe. Las otras que voy a encerrar de color rojo son las que provienen del ácido. Estas de rojo son las que vienen del ácido. Entonces, para darles nombre, ya sabes cómo es la historia. El nombre de la cadena principal, que es la del ácido, y le añado la terminación oato. 2 carbonos con enlace simple, etanoato. De este, como sustituyente, se llama isopentilo o isopentil. Entonces acá tengo el nombre del éster, etanoato de isopentilo. Para el segundo, la misma historia. La cadena principal es lineal y veo que está formada por 4 carbonos, todos con enlace simple. Eso viene del butano. Le añado la terminación ato. Butanoato de, y la otra de 2 carbonos, etilo. Esta sería la cadena principal. Etanoato de isopentilo y butanoato de etilo. Parece que es la letra A. ¿No? La letra A. Y bien, chicos, esa sería la solución al 10º ejercicio. Aquí le dejo la clave de los ejercicios propuestos. Y bueno, sin ganas de quitarles más tiempo, cuídense mucho y nos estamos viendo en la siguiente clase. Hasta luego, cuídense. Muchas gracias, Luis, por los minutos extras. Hasta luego, chicos. Buen fin de semana.